Chicos y chicas, niños y niñas, pequeñas moscas y grandes moscas, sean bienvenidas a un nuevo programa de Comando Mosca. Un programa donde hablaremos aquí del buen diseño, del buen diseño no, del diseño gráfico en general, ya sea puta mierda o ya sea lindo de cojones. Actualmente, como podéis ver, solo estamos solo estamos Cata y un servidor. Falta Adi, ¿vale? Que ahora mismo... en un ratito vendrá más o menos. Correcto. Pero esta es la vida del diseñador. A última hora, un encargo para el día siguiente. Bueno, ya entendéis. Sí. Está ahora trabajando. Así que nada, mediante vayamos avanzando con la conversación y el programa, pues ella se unirá. Correcto. Vamos a ver sobre la historia del diseño gráfico, un poquito, como dice el título, a nuestra manera. O sea, esto no va a ser una lección de una masterclass de diseño gráfico, ni mucho menos. Sino que, bueno, nos ha interesado lo que es la historia, ya la estudiamos en su momento. Sí. Pero ahora la hemos recuperado un poquito más. Exacto, hemos querido ir un poco más atrás para poder ver de dónde surgió todo. He visto, mediante nuestra investigación, así como un punto de partida bastante difuminado. O sea, ¿A qué te refieres? No está muy exacto. Hay gente que dice que el diseño gráfico empezó con las pinturas rupestres, pero luego hay otros que dicen que empezó a partir de la época industrializada, cuando se empezó a requerir el tema de publicitar. Incluso en la Wikipedia pone que no es muy exacto donde empieza y no termina. Y como decíamos antes, hay gente que dice que empieza con las pinturas rupestres, con la necesidad del humano de comunicarse mediante imágenes, ya sea entre ellos o mediante comunicación con deidades de los dioses. Y luego hay otras personas que dicen que comienzan con la época industrial, donde se genera muchísimo producto que tener que vender, y para aumentar esas ventas se requiere de publicidad, un marketing. Es que, claro, imagen. Todo esto es como una evolución de cómo ha llegado todo. Porque, claro, también se podría entremezclar en que era un arte. Los artistas también podrían decir, pues el arte surge de la prehistoria también, ¿sabes? Es como, o sea, podía ser muchas cosas. Muchas cosas que hoy en día hemos especificado que es diseño gráfico, es no sé qué, es no sé cuánto. Pues digamos que antes no se sabía qué era eso, no se le podía decir un nombre porque no estaba establecido, digamos. Exacto, porque al fin y al cabo salía de la persona. Descubrieron cómo expresarse, cómo comunicar al fin y al cabo. Pero a lo mejor no querían comunicar quiero vender esto, no, he hecho esto, ¿sabes? O hemos hecho esto, pero al fin y al cabo el diseño gráfico también es comunicación. Entonces, igual que nosotros comunicamos qué es un evento, qué día se hace, pues también se puede hoy en día pues hacer un libro, es diseño gráfico, porque estás también comunicando, por ejemplo, la historia de ese libro. Entonces ya también estás contando parte de la historia. Entonces, yo creo que es, al fin y al cabo, muchas profesiones que se encuentran hoy pueden partir de eso o de muchas otras cosas que antiguamente no tenía nombre, no tenía por qué ser eso. Pero claro. Bueno. Yo creo que es lo que tú dices. O sea, se parte de una base bastante austera, bastante básica, y a raíz de esa base se empiezan a sacar como pequeñas ramificaciones. En las agencias de publicidad no era únicamente el creativo y luego el diseñador gráfico que dominaba todo. Eran, si no recuerdo mal, eran dos personas, ¿vale? Que uno era el creativo, digamos el de publicidad, y luego estaba el orfebre. No, miento, no era el creativo, no había ni creativo de aquella. Era, digamos, el artista y luego el orfebre, ¿vale? Es decir, una persona que hacía las ilustraciones, pensaba a nivel visual qué es lo que se tenía que hacer, y luego el orfebre es el que le daba forma, porque el que tenía conocimiento artístico visual no tenía conocimientos de impresión, ni de otro tipo de imprenta, ni de nada. Entonces, empezaron con esos dos pilares muy básicos y que luego se fue bifurcando a lo que actualmente conocemos, que es, bueno, hoy tienes un sistema creativo entero dentro de una agencia de publicidad, que uno para copy, otro para imagen, otro para... Hay un montón de historias, muchos ramales se han abierto ahí.
Exacto. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente que piensa que es ahí el diseño gráfico cuando empiezan a hacer, porque sí que es verdad que lo que es el artista y el orfebre, el artista y el que tenía, digamos, las habilidades manuales se unifican en una única persona. Ujú. Y ahí nace el diseñador gráfico, que ya empieza a especializarse. Claro. Ya empieza a decir, no solo voy a hacerte la imagen, porque sé cómo funciona, sino que luego voy a ser encargado de que salga real en una imprenta y que aquello funcione. No solo porque yo he pensado a nivel visual cómo se componen las cosas, qué es lo que funciona en la época, qué es lo que consume la gente en ese momento, texto o imágenes, sino que luego te preparo los documentos perfectos a nivel visual para que luego se impriman y lleguen a las manos de la gente. ¿Vale? Pues sí. Eso es. Entonces, eso es un poquito, digamos, la base. Pero nosotros, hoy en el programa, vamos a comenzar por La prehistoria. la prehistoria. Sí. Correcto. Vamos a comenzar por la prehistoria porque nos ha parecido bastante interesante. Pero básicamente porque a mí ¿A ti qué? me ha pegado una hostia al páncreas. ¿Por qué? Porque yo pensaba, de verdad, o sea, a lo mejor es un poco cateto por mi parte a nivel profesional, pero, joder, yo pensaba que era Gutenberg el inventor de la imprenta. Que Gutenberg fue el que inventó la imprenta. Yo pensaba que era Gutenberg. Pero eso no tiene que ver con la prehistoria. Sí, vale. Pero de repente ha habido otra gente antes, es un spoiler, otra gente antes que la han inventado. Entonces, si queréis comenzamos, ¿vale? Con el tema de la prehistoria. Vale. La pintura rupestre. Que empezó, bueno, más o menos datan del 38.000 antes de Cristo. Aquí podéis ver un par de pinturas rupestres. Tenemos los de la cueva de Altamira, tenemos de Indonesia, tenemos de Australia, ¿vale? Y como veis allí, son como inicios básicos de comunicación del ser humano. Sí. O sea, hay que hacer un ejercicio de empatía bastante grande para poder comprender estas imágenes. O sea, imaginaos, están muy bien hechas, de hecho, O sea, imaginaos tener un nivel de conciencia tan bajo y tan básico como para básicamente representar lo que tú ves. O directamente dejar tus huellas con sangre o con cualquier tipo de pigmento en ese tipo de rocas. Entonces, ¿qué es lo que querían dejar estas personas? O sea, es decir, ¿qué es lo que querían? Al fin y al cabo, eran comunicarse. Claro. Ya sean entre ellos, comunicarse entre personas, entre tú y yo, porque a lo mejor entre tú y yo no hay todavía un dialecto para establecer una conversación, pero sí quedan las imágenes. Sí. Entonces decimos, mira, he visto este mamut o este bisonte a las 5 de la mañana, mira. Bueno, lo he visto, no lo sé. Es como jugar al pinturillo con el Paint, es igual. ¿Vale? ¿Vale? Y luego la mano. Bueno, es básicamente el rollo. Lo hemos simplificado muchísimo, pero para que veáis. Pero hemos comenzado por este punto, pero para que se pueda entender un poco la necesidad que hay de comunicarse a nivel visual. Cuando las palabras faltan, las imágenes entran en escena. Y es algo a tener muy en cuenta dentro del mundo de la comunicación que hoy en día nos rodean. Y bueno, y el típico refrán de que una imagen dice más que 1000 palabras, obviamente. ¿Vale? Entonces, tenemos la prehistoria por una parte. Vale. Pero luego, si avanzamos en la historia, vale, entonces ahora nos encontramos con una parte muy interesante. Una parte súper mega interesante, que es la escritura sumeria. ¿Vale? Que aquí es... Espera, déjame contar un poco Aquí Cata es donde se va a lucir. Me voy a lucir un poquito. Adelante. Fueron uno de los primeros en crear la escritura con hendidos. O sea, su alfabeto, o no sé cómo decirlo. Sí, el alfabeto, claro. Se hacía, supongo que en barro, porque podemos ver aquí que esto es como arcilla. Sí, usaban arcilla y, sí, y ¿no? otros materiales, pero ahora no recuerdo, pero había otro. Y era en base a eso, hacen hendiduras, pero tenían pues sus reglas de escritura. Y esta gente fue muy buena en matemáticas, astronomía, y fueron uno de los primeros en crear la rueda, imaginaros. Después también eran muy buenos en, ¿cómo se dice?, en la arquitectura, que como podéis ver aquí, es un pequeño ejemplo de cómo era antes. Y bueno, ellos se situaban básicamente, os he puesto aquí en un mapita,
en Irak, en actualmente que es Irak, que antes era la Mesopotamia. Aquí que está en verde, Manu. ¿Lo ves, no? Sí, lo veo, sí. Vale. Y bueno, yo quería hablar un poco. Antes os había hablado un poquito de los mayas y todo eso, pero descubrí con el tema de los sumerios que hubo los Pumapunku, que estos se situaban en Sudamérica. Se encontraron unos restos. Cata, ¿podrías repetir el nombre? Pumapunku. ¿Cómo? Pumapunku. Que yo antes. Es que suena genial. Pumapumpu. Yo antes decía Pumapunki. Parece un bizcocho de Bimbo. Los Pumapunku con chocolate. Ahora con más azúcar. Venga, adelante. Bueno, la cuestión es que estos restos que se encontraron, como podéis ver en el pequeño ejemplo, se encontraron en Sudamérica. Y claro, según los historiadores, se crearon en casi el mismo tiempo, o sea, en la misma época. Si después os queréis saber más información o lo que sea, os pasaremos un link o lo subiremos en redes. Bueno, o directamente vas a Wikipedia, está ahí, tampoco es que muy lejos. No es en la Wikipedia, yo lo encontré en una de estas imágenes por Google. Bueno, pues y bueno, claro, vosotros pensad, antiguamente, ¿cómo llegaron los Pumapunku? Digo, los sumerios y llegaron allí, o sea, en Sudamérica, tío. Que Sudamérica antes estaba separada, no había barcos ni aviones para ir. Ahora como cogemos Siberia y nos vamos para allá. Pero a ver, tiene que haber alguna explicación antropológica un poquito más fehaciente. Ya, pero que yo me aferro mucho a la teoría de la evolución. Ya, pero, es decir, ellos cogen el agua y nadan, y mientras nadan, pasan generaciones dentro del agua. Entonces se convierten como en bichos escama, sí, de peces híbridos entre humanos y peces, generan membranas entre sus dedos. Y pasan años y siglos así hasta que llegan luego a tierra. Y luego en tierra evolucionan de nuevo a personas terrestres. Pero, a ver. Me acabo de inventar todo. A ver, la cuestión es que... Perdón, Cata. ¿Cómo puede ser que esta gente tuviese la misma idea para crear una escritura similar o casi igual? Porque ahí vamos. Y según los restos históricos de, por ejemplo, construcciones que hicieron, eran de una tecnología que era demasiado avanzada para crear ese tipo de tecnología. Pero bueno, si queréis saber algo más, id a las redes sociales que nosotros os pasaremos el enlace. Pero igualmente hay algo por medio que obviamente se nos escapa, alguna referencia visual que hayan tenido para crear ese tipo de alfabeto. Los aliens. ¿Lo qué? Los aliens. ¿Pero hay alguna teoría en internet que hable sobre los aliens? No lo sé. ¿Algún tipo de contacto entre ellos? No lo sé. Hombre, es que todo el día escuchando cosas astrales y cosas de otros mundos que nos han dejado aquí otra mentalidad, pues vete a tú a saber. Ah, bueno, claro. A las movidas astrales de... Sí. Claro, tú eres muy tozudo, eres Capricornio. Claro. Este tipo de cosas, vale, lo que doy. Vale. Entonces... Bueno, pues entonces, claro, para que veáis un poco lo que es la evolución, desde la necesidad básica de la comunicación, que es mediante pinturas rupestres muy, muy, muy básicas, ya pasamos a la comunicación escrita. Es decir, la creación de alfabetos, la creación de caracteres especiales para la comunicación entre personas. Ya no es únicamente humillante, es que ya es, te estoy contando algo y dejando un mensaje para la eternidad. Y después también fueron uno de los primeros en crear normas escritas. Hostia, qué bueno. Esto es que fue la leche. No tocar. No tocar. Que creo haber leído que era por eso. Sí. Es decir, normas escritas para prohibir que robasen en sitios o para hacer como ciertas normas escritas. Claro. Es lo que quiere decir que si pusieron ese tipo de cartelería o de normas, se supone que la población no era tan analfabeta como a lo mejor en Europa. En esa época. Y que todos sabían leer ese alfabeto de los sumerios. Exacto. Es bastante interesante de leer. Es ¿vale? Que tiene chicha. Y después de los sumerios, Cata, ¿qué nos encontramos? Porque yo no me acuerdo. Los mayas. Pero bueno, quiero aclarar una cosa. Adiós, los mayas. Quiero aclarar una cosa. Que se supone que la escritura maya, porque queríamos tocar un poquito, ya que se sabe mucho de aquí de la zona de
Occidente, Oriente. Sí, la zona de Oriente. Queríamos hablar un poco de la otra mitad del mundo, ¿sabéis? Entonces propuse la idea de hablar de los mayas y todo eso, pero buscando en la historia de los mayas y la escritura suya, encontramos que no fueron los primeros los mayas, fueron los Olmeca. ¿Los Olmeca? Sí, fueron de los primeros que se encontraban lo que vendría a ser actualmente México. Y bueno, se ve que después los mayas utilizaron la misma escritura. Y es súper interesante. Encima, tú no buscaste el tema de cómo se dice que su alfabeto se basaba en... Se basa en una composición de elementos donde, más que aprendizaje de decir, este es un lápiz, se llama lápiz. Bueno, pues son conceptos visuales. Es decir, un bosque incendiado, pues un bosque y un fuego alrededor, por ejemplo. Pero, es decir, utilizaban figuras, representaciones gráficas muy sencillas para hacer alfabetos. Claro. Y eso es muy interesante porque quiero recordar que el alfabeto chino tiene ese tipo de conceptos. La comunicación china no es como el occidental, una palabra significa esto porque se está establecido, sino que son simbologías. Esta palabra es un bosque, esta palabra es un fuego, se une y hay un bosque que está en llamas. Entonces, a lo mejor me aventuro demasiado, pero puede que tenga cierta relación la comunicación de los mayas con de los chinos. Me gusta mucho el comentario que ha hecho Nefixi, que dice: what the fuck, ahora entiendo. Cuarto milenio diseñadores. Qué cabrón. Correcto. Más o menos. Ya que aquí siempre hacen cosas de videojuegos o... Hay poca cosa aquí en Twitch que hagan muy diferente de lo que a lo mejor nosotros estamos hablando. Hombre, ya te digo yo que no hablan de alfabetos. Exacto. Pero bueno. Exacto. Pero bueno, igualmente hay una peli muy que a mí de pequeño siempre me gustó, que es la película de Señales de Mel Gibson, que puede que a lo mejor te acuerdes, que son esas marcas que dejaban en aquellos Dios mío, en aquellos prados llenos de maíz, que dejaban como círculos perfectamente hechos y se despertaba Mel Gibson, de repente la cosecha se iba a tomar por saco. Y hay un montón de elementos y eran como señales de esa gente que querían comunicarse con ellos. Pues entonces, a mí eso me intriga bastante. Entonces, yo creo... Bueno, no voy a decir nada porque si no... ¿Qué crees? No, cuenta, joder, que yo tengo... Gente. No creo, sino que tengo esperanzas. ¿Esperanzas de qué? Tengo esperanzas de que los alienígenas, al igual que no nos explicamos qué tipo de referencia los sumerios han cogido para crear su alfabeto... ¿Y los que fueron los pumapuncus? Los pumapuncus. Los bizcochos de Bimbo. Tengo esperanzas de que algún tipo de civilización hubiera llegado aquí para decir: mira esto que hemos inventado, les hubieran enseñado X, aunque sea un pene, y en base a eso generar el alfabeto. Somos un experimento. ¿Te imaginas? De ellos. ¿De quién? No, menos, sí. ¿Te imaginas? Welcome Matrix. Claro. Igual que la Wachowski. Luego ya a cambio de sexo. Mañana. Vámonos. Listo. Bueno, tenemos los mayas, ¿vale? Que bueno, básicamente no lo queremos mucho extender en el tema de los mayas. No sé si tú tienes algo más que aportar. Yo creo pero que no. En los mayas lo que nos ha interesado básicamente es la comunicación. Sí. ¿Vale? Y la comunicación es lo que veis en pantalla. Entonces, si os fijáis bien, son como diferentes elementos donde hay son imágenes, ¿vale? Cuando puedan, lean. Sobre los Anunnakis. Los Anunnakis. No sé si... Me suena, A ver, como os ven tú, entiendo que buen chaval y no nos toma el pelo, que a lo mejor es una categoría de X vídeos, no lo sé. Me suena, Pero, Me suena, sí, Anunnakis. ¿no? Anunnakis. No Hostia, pues sé ven tú, apuntado, Espérate, voy a buscar que son Anunnakis. Ya que tenemos aquí los espectadores. Venga, vamos a buscarlo, Anunnakis, vamos. Ah, sí, lo que contaba Emilia. Los Anunnakis. ¿No te acuerdas? Vale, según dice, los Anunnakis son un grupo de deidades, ojo, de dioses sumerios. Vale, deidades sumerias y acadías identificadas en los textos con las Anuna y los Ligigi. Originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur. Se mencionaban también en Lagash y en Eridu. En esta última ciudad
Vale, hostia, pues sí. Ahora, me sonaba y sí, es verdad, hostia. Hostia, joder, tío, muchas gracias, Ventu. No caí en la cuenta, ¿eh? Bueno, pero gracias, Ventu. Qué guay, tío. Apuntado Se puede dar una explicación a todo este misterio. Sí, por favor, sí. Cualquier tipo de aportación que podáis dar. Sí. Esas 4 personas que están ahí viéndonos. Pero bueno, os apreciamos un montón. Sí. Pero bueno, básicamente aquí, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito que los alfabetos no son únicamente cosas geométricas per se, sino que hay gente, ha habido civilizaciones que se han comunicado mediante dibujos o composiciones de las mismas sin necesidad de dividir cada uno de los caracteres, ni muchísimo menos. Esto significa esto y tira millas. Además, me recuerda un poco, creo que los dibujitos de los mayas a lo de Hora de Aventuras, creo que es. No jodas. A ver, espérate, voy a mirar. A Flim y al otro, y al perro. ¿Por qué te recuerda eso? No sé, creo que es este o... Sí, tío, sí. Sí, porque encima está como doblado así. Bueno. Vale, el siguiente punto, ¿cuál era? Chan. La imprenta china. Vale. No la de Gutenberg. Vale. La china. Bienvenidos, amigos. Aquí me petó a mí la cabeza, porque obviamente yo no soy una persona muy leída. Y claro, yo iba con la idea concebida de Gutenberg. Sí, bueno, creo que casi todos los diseñadores nos pensábamos que era eso. Porque en historia casi todos hablan de Gutenberg. Pues no. A ver, sí que es verdad que Gutenberg, ¿vale? Comencemos por el principio, ¿vale? Sí. Nos encontramos actualmente, ¿vale? En China. Entre los años 200 y 1000 después de Cristo, después de la prehistoria, después de los sumerios, después de todo el precal, Roma, bueno, después de todo esto, nos encontramos aquí, en China, ¿vale? Donde Bi Sheng empezó, como veis en el dibujo arriba a la derecha, ves como unas tablillas, son como tablas, ¿no? Tablas que tienen cierto relieve. Entonces así empezó Bi Sheng a realizar impresos. Es decir, con tablas únicas donde luego le impregnaba con tinta y mediante pergaminos hechos de arroz hacía las impresiones. Pero claro, esto era un coste bastante elevado porque tenías que tallar cada una de las maderas. Y encima era una sola pieza. Claro. No eran como los tipos móviles. Para la gente que no sepan qué son los tipos móviles, eran básicamente letra a letra a letra a letra. Tenías varias letras y tú podías componerlas con otro tipo de hierros que tú básicamente pues podías modular, donde lo querías, si lo querías más arriba, más abajo, bueno, etc. Claro. Pero en cambio con estas piezas pues era como un bloque que era de madera o de bueno. Eran de madera, no, era otro material que ahora no recuerdo. Pero era un material, digamos, que no era madera, era otra cosa. ¿Por qué era mármol? Cerámica. Puede ser que sea cerámica. Sí, cerámica. Cerámica. Bueno, la cuestión es que esas piezas eran únicas. Tú las hacías, te equivocabas de una letra, hacer otra. Bueno, la cuestión es que eran únicas y tú imprimías y lo que ha dicho Manu, cómo se hacían. Sí. Y bueno, y como veis abajo a la izquierda, están allí, digamos, todas las piezas, los tipos móviles. Es decir, pasaron de hacer bloques enormes y luego imprimo y a la basura, a hago pequeñas piezas y luego hago pequeñas composiciones con ellas. Aquí va la E, y con ese tipo de sistema, pues se hacían. Bueno, de hecho, en los tipos móviles dio paso a lo que es el formato libro. El uso de pergamino con papel de arroz se descartó porque era bastante engorroso escribir todo aquello, ¿vale? Y se puso en un libro con doble página y tipos móviles. Lo que hay una diferencia a nivel de China y de Gutenberg, que es la reproducción en masa. Vale. Gutenberg, con su imprenta, sí que pudo hacer impresiones a gran escala en muy poco tiempo, que la imprenta de Bi Sheng no pudo. Vale. El sistema era el mismo, tipos móviles, lo que pasa es que el método de reproducción era distinto, ¿vale? Pero bueno, eso ya luego con Gutenberg ya lo hablaremos. Pero vamos, que sepáis que los tipos móviles, ojo con Gutenberg. También. Cuidado porque yo... Sí. Bueno, no digas nada, no spoilees. No spoileo, pero a raíz de esta investigación yo le he pillado mucha tierra a este hombre. Mucha tierra. Y después, bueno, aquí teníamos una imagen de, ¿cómo se dice? Del... Sí,
fue un libro budista, Sí. ¿vale? Que se hizo con estos tipos móviles, que fue el primer libro que se hizo con este tipo de sistema y que actualmente está, creo que en Nueva York o en Londres, para poder verlo. Es como un manual budista que se hizo y que actualmente está todavía vigente. O sea, si lo queréis ver, está ahí en Londres, en algún museo que no recuerdo ahora mismo, y está por ahí, ¿vale? O sea, pegaos un bote cuando toda esta mierda pase y Ryanair ponga los billetes a 5 euros. Ya veremos. Bueno, pues nada, vamos al siguiente punto que nos espera. The next point, ¿qué es? Caligrafía medieval. Guau, aquí Cata, A ver, danos una buena explicación, porque yo no tengo ni santa idea. bueno, la cuestión es que como aquí estamos viendo varias culturas, no estamos viendo solamente una, digamos en la historia del diseño gráfico. Hemos querido destacar sobre todo la caligrafía árabe, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, la árabe, pero básicamente por el concepto en sí que tenían. Sí. Era un concepto que, si no recuerdo mal, ahora no sé muy bien el motivo, pero tenían prohibido utilizar elementos ornamentales, elementos figurativos. No, ornamentales no, eran más bien figuras, no se podía dibujar todo Eso. lo que era cosas naturales hecho por Alá en este caso, porque solo lo podía hacer Alá, porque eso era básicamente una obra de Dios, entonces solo lo podía hacer Dios. Y por eso solo se podían hacer cosas, pues eso, muy ornamentales, que decorasen las letras, y con las letras ellos básicamente era como si dibujasen, porque para ellos era como la forma de expresarse, en plan... Sí, era como en base a una limitación. A mí este punto me pone un poco los pechos de punta, porque yo encuentro que en cuanto te limitan, Sí. en cuanto te limitan un poco, en cuanto te presionan un poco más, te dicen hasta aquí puedes llegar, es cuando mejor resultados sacas. Sí. Es como si, por ejemplo, te dicen construye algo y te dan una caja entera de fichas de Lego. Si tú tienes que crear, te dan un cubo lleno de fichas de Lego, Sí. y te dicen crea algo, o sea, no sabes ni por dónde empezar. Coges fichas, tiras, ni idea. Ahora bien, si te dan 3 fichas solo de Lego y te dicen móntame algo, claro, Ahí exprimes todo lo que puedas. Bueno, digamos que las posibilidades se limitan, pero aún así hay 3 cositas con las que reventarte la cabeza y decir ¡pam! Y el resultado será mucho mejor, lo más seguro, que con esas piezas casi ingentes que no te da tiempo ni de coña y te aburrirás. Claro. Y el agotamiento mental está ahí. Pero bueno, aquí ocurre lo mismo. Únicamente tipografía, de acuerdo, pues con la tipografía te voy a hacer putos milagros, no te preocupes. Y ahí venían esas decoraciones tipográficas entre ellas, ¿no? con las R's y demás. Y no sé si tiene que ver este tipo de limitaciones con la creación de las típicas letras mayúsculas en el principio de página que hay en los típicos libros. Mira, el tema de las letras mayúsculas, estas que empiezan, se ve que solo se hacen cuando empieza un capítulo. Por eso se llaman capitulares.